Hola, soy Marlene y esta es mi historia. A los 23 años comencé a trabajar en una empresa especializada en montajes industriales y en ese momento dije, wow, mi sueño se hizo realidad. Pero como dice la canción, todo tiene su final. Después de 24 años trabajando en la misma empresa, decidí que ya no quería estar más ahí simplemente porque, bueno, ya no me sentía feliz. A pesar de que yo estaba clara con la decisión que estaba tomando, no les voy a negar que los siguientes 3 meses fueron frustrantes. Pensé, ok, voy a buscar trabajo en otra empresa y comencé a enviar currículum. ¿Y qué creen? Sorpresa, nadie me llamó. Así que después de ciertos días, una noche sentada en el comedor de mi casa, comencé a pensar, ok, esto no va por aquí. ¿Qué puedo hacer para seguir avanzando? Porque hay cuentas por pagar. En ese mismo año, en 2019, me invitaron a un evento que era para emprendedores y mientras transcurría el evento me percaté que todos eran dueños de nuevos negocios, pero me pude percatar de que prácticamente ninguno sabía cómo gestionar de manera efectiva su empresa. Y me dije, ok, yo creo que aquí hay una oportunidad porque yo manejo este tema. Lo manejo desde hace tiempo. En ese momento vi la oportunidad de que estas personas no tenían ni la más mínima idea de cómo manejar sus negocios y se me ocurrió la idea de comenzar a apoyar a alguno de ellos. Mientras estuvimos en la actividad, conversé con una chica que estaba ahí y se me ocurrió preguntarle, oye, ¿tú quieres hacer un ejercicio conmigo? Yo voy a hacer una pequeña auditoría de cómo manejas tú a tu empresa. Yo te voy a dar algunas claves sencillas para que comiences a aplicar y así yo lo que quiero evaluar, no te voy a cobrar, lo que quiero evaluar es si lo que yo te estoy diciendo y mi metodología te pueden funcionar para tú mejorar en tu empresa. Bien, pasó una semana y enseguida la puse en calendario y fui a su empresa y comenzamos a hacer el ejercicio. Y luego que salí de ahí me di cuenta que si yo diseñaba una metodología sencilla con todo mi conocimiento que había adquirido durante 23 años, yo podía ayudar a dueños de pequeñas empresas o de medianas empresas. Claro, esto no es que sucedió así de la noche a la mañana. Es una cuestión de cambio de mentalidad y de comenzar a pensar. Una persona que viene de trabajar en una empresa durante 23 años, dar el salto para ser una persona que va a trabajar por su cuenta. Y es ahí donde comienza ese cambio mental y en ese momento que tú comienzas a tomar ese tipo de decisiones, es que tus decisiones comienzan a hacerse impopulares. Impopulares para las personas que te rodean, para tu familia, para tu esposo, para tus padres, porque te estás saliendo del formato, ya que mi generación viene con una estructura mental formada, donde a nosotros nos criaron para estudiar, trabajar en una empresa y seguir la vida normalmente como nuestros padres nos las dijeron del paso a paso. Y en ese momento que tú decides hacer cosas diferentes y te sales de la caja, es cuando tu toma de decisión realmente comienza a ser impopular. En 2019 inicié esta aventura en un formato uno a uno y en 2020, con la llegada del COVID, entonces hice el gran salto a emprendedor tecnológico. De esta manera diseñé una metodología sencilla, con la cual puedo ayudar a dueños de pequeñas empresas de manera presencial o online. Sin embargo, para poder desarrollar este proyecto, tuve que comenzar a romper las reglas. Bueno, durante los primeros 3 meses después que decidí salir de la empresa, era Navidad, venía la Navidad y por supuesto esos días, bueno, estuve entre comillas tranquila, pero cuando llegó ya el mes de enero que baja toda la emoción de la Navidad, comencé a experimentar un sentimiento de frustración y de miedo porque no sabía cómo iba a suceder los próximos meses, cómo iba a seguir generando dinero.
y fue bastante frustrante. Lo que realmente me ayudó a superar este tiempo, decidí todos los días tomarme media hora para hacer ejercicio y me ponía a escuchar podcasts de personas que habían hecho cosas interesantes y de esa manera dije, bueno, si ellos pueden, yo puedo y nada, seguir adelante. La experiencia que yo había tenido durante 23 años porque realmente yo crecí en esta empresa. Yo inicié contestando teléfono y después de unos 10, 15 años ya estaba en posición de ser directora de operaciones y finanzas. Entonces yo entendía cómo funcionaba toda una organización, cómo sincronizaban todos los engranajes, porque adicionalmente a esto yo había creado parte de todos los puestos de trabajo dentro de la organización. Entonces tenía esos conocimientos porque ya lo manejaba yo en el día a día, era mi experiencia diaria. Entonces, al ver que ellos simplemente se enfocaban en que quería vender más, sin tener esos conocimientos básicos de cómo vas a lograr la producción, cómo vas a manejar el personal, cómo vas a manejar el recurso financiero, toda la estructura organizacional para poder llegar de donde estás ahorita a esa visión que muchos nuevos dueños de empresa tienen al principio. Yo dije, wow, ellos están emocionados porque tienen un negocio, pero no tienen el conocimiento de cómo llevar ese negocio realmente al siguiente nivel. Y hay algunos que tenían buenos productos o servicios, pero que si no implementaban nuevas cosas con una organización, el paso a paso, difícilmente lo iban a poder lograr. Entonces en ese momento dije, creo que con los conocimientos que tengo, puedo ayudar a estos dueños de empresa. Bueno, para serte sincera, yo tenía una idea de cómo iba a iniciar, pero no sabía cómo hilar una cosa con otra. Y cuando di el primer paso, comencé a desarrollar un plan de 3 pasos para ayudar a las personas uno a uno. Pero realmente cuando vino la pandemia, que estuvimos todo el tiempo en casa, hubo un diseñador de acá de la ciudad de Panamá que me contactó vía Instagram y le interesó lo que yo hacía. ¿Por qué? Porque la industria de la moda aquí en Panamá, si bien es cierto, hay muchos diseñadores locales, no tienen estructura y no saben manejarse como empresarios. Él me contacta, hacemos el match, quedamos en acuerdo y yo le dije a él, ¿tú crees que podamos desarrollar un programa donde tú me vas a ir diciendo cuáles son tus necesidades básicas y yo voy a desarrollar la metodología de cómo lo vas a implementar en tu negocio? Y así de esa manera trabajamos primero durante un mes, viendo cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus puntos débiles, y yo, a la par, iba diseñando un módulo un módulo para 12 semanas, o sea, un módulo para cada día que se iba a hacer durante 12 semanas, de cosas o de tareas que él iba a implementar en su negocio para poder ir viendo los cambios. Entonces, en ese momento que lo comenzamos a hacer, después pivotamos a, vamos a hacer el programa con 12 diseñadores más para que todos nos den el feedback. Y de esa manera fuimos haciendo las 12 semanas del programa y era demasiado emocionante ver cuando ellos decían, wow, o sea, aplicando esto o tomando estas acciones voy a poder mejorar este proceso, voy a poder mejorar este departamento, voy a poder contratar gente, voy a poder ir creciendo de manera ordenada. Y la sensación que tú tienes cuando eso que tú crees que todo el mundo lo sabe, pero que todo el mundo no lo sabe y que tú se lo estás dando, realmente es bien satisfactorio para uno como persona, sin contar que por eso también te van a pagar.
Bueno, una de las decisiones que me costó pensar cómo lo iba a hacer fue decirle a mi hijo, ok, voy a iniciar en este proyecto y durante los próximos 5 años nuestro presupuesto va a estar ajustado y vamos a dejar de salir de vacaciones. Eso fue bien heavy decirlo porque estábamos acostumbrados a tener un estilo de vida estable donde, bueno, hacíamos diferentes actividades, salíamos, paseábamos, había límites de presupuesto, pero no como los que iban a haber en los próximos 5 años. Y fue complejo tomar la decisión. Sin embargo, mi hijo es uno de mis primer fans, pues. O sea, es el que me apoya, me ayuda a hacer videos, me ayuda a mejorar el día a día. Y es el que todos los días dice, mamá, estoy orgulloso de lo que estás haciendo y me encanta lo que estás haciendo. Pero sí, no fue fácil esa toma de decisión. Lo primero fue aprender cómo hacer un Zoom. Yo veía que todo el mundo estaba haciendo Zoom. Y me tuve que meter una noche a entender cómo se hacía Zoom, practicar cómo hacer Zoom, cómo dar la introducción, cómo hablar con la gente y cómo verse uno detrás de la cámara. Ese fue uno de los primeros retos que tuve que superar. De tratar de hacer esa comunicación que se sintiera afectiva, así estuviéramos detrás de una pantalla. Ese fue uno de los primeros retos. Que se viene al lado y poner. Exacto, sí. Sí, o sea, fue un reto bien, bien grande. También teníamos otro reto que era el tema del internet. Recuérdese que como todos estábamos en casa, entonces las empresas de telefonía y de internet estaban colapsadas y había momentos en los que tenía que conectarme a dar alguna asesoría o íbamos a hacer algún meeting en grupo y se caía el internet aquí en mi apartamento. Y literal que un día me tocó bajar al lobby de mi edificio donde yo vivo y sentarme en la recepción y decirle al señor de abajo, hey, no piense que estoy loca, voy a tener aquí una reunión, hacer un meeting, pero bueno, superé ese día. Pero sí, o sea, fueron retos grandes porque yo no estaba adaptada a tantas cosas tecnológicas. Si bien es cierto el manejo de la computadora, el teléfono y todo esto, pero el tema de desarrollo de cómo utilizar un Zoom, cómo utilizar Note, cómo utilizar otras aplicaciones que me ayudaran a mejorar las cosas de trabajo que tenía que hacer, porque inicié sola, no tenía un equipo. Entonces tenía que buscar la manera de optimizar todo mi trabajo usando nuevas herramientas tecnológicas. Básicamente, y fue bien emocionante aprender todas las cosas que hemos aprendido. A mí me dejó muchas cosas buenas el COVID, a pesar de que sé que fue duro para muchas personas. ¿Qué me inspiró? Sí, ¿qué te inspiró? Escucha, eso está mal. Básicamente lo que me inspiró es que cuando yo inicié en el tema de toma de decisión de que quería ser mentora, yo pensaba que mi audiencia o que mi cliente ideal iba a ser personas de mi misma edad. Y para sorpresa, todos mis clientes, los clientes que he tenido hasta ahora, son generación Z. Son muchachos que no son gente de más de 35, 38 años. Entonces, esto me llevó a comenzar a ver podcasts de chicos de generación Z. Y comencé a ver el tipo de cómo se comunicaban, cómo estaban diciendo las cosas, y que realmente a esta generación le interesa aprender de las personas que ya tienen experiencia, y sobre todo en el área de nuevos negocios, porque los chicos de esta nueva generación si bien es cierto quieren trabajar en empresas, pero en empresas que tengan ambientes laborales agradables y que sean empresas con transparencia, que pocas hay.
muchos de ellos están decididos a hacer sus nuevos negocios. Entonces les interesa bastante toda esta información que uno ha obtenido, información que uno ha crecido con ella y que ha ejecutado, porque esto no es que se leyó en el libro, no, sino que se ejecutó, que se hizo en el día a día. Y tuve que comenzar a pensar en, ok, ¿por qué no hacer un podcast de una manera no tan cuadrada, siguiendo algunas líneas de esta nueva generación para transmitir esos conocimientos que los puedan ayudar a ellos a llevar al siguiente nivel a sus empresas y a sus nuevos negocios? Básicamente eso fue lo que me inspiró a hacer este nuevo proyecto, que adicional a esto, por primera vez tengo un equipo con el que estoy trabajando, con el que nos hemos llevado súper bien. Son chicos generación Z que todos los días me apoyan, me dicen qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien y por qué estoy tan serio. Entonces, de verdad que es un ejercicio espectacular y nada, espero que les guste y que el que quiera venir al podcast venga y me diga por qué está tan serio. Primero, si pudiera retroceder el tiempo, hiciera algo que para todos es esencial para desarrollarnos como personas y es hacer más networking. Aprovechar todas esas personas con las que trabajé, con las que me rodeé, que estaban en posiciones importantes en empresas grandes con las cuales yo tenía que trabajar, y por cierta mentalidad estrecha no avanzaba en buscar conversaciones que fueran fuera del ámbito laboral. El networking, buen networking, definitivamente hace que tú como persona puedas llegar al siguiente nivel, porque los contactos son los que te van a llevar a mejores contactos, a mejores relaciones de negocio y también, ¿por qué no?, a mejores relaciones interpersonales. Básicamente creo que esa sería una de las cosas que si pudiera regresar el tiempo haría desde el día 1 que entré a trabajar en una empresa privada. Haz lo que tú quieras. Como dice Bad Bunny, haga lo que le dé la gana. Definitivamente tiene que ser así, porque la vida es corta, la vida se trata de divertirse, y si estás haciendo cosas que te gustan, diviértete haciéndolas y no tengas miedo. Siempre va a haber gente que te va a criticar, siempre va a haber gente que te va a decir no vayas por este camino, pero presta atención a tu intuición, sigue tu intuición. Si tú consideras que ese es el camino correcto, ve por ahí. Lo peor que puede pasar es que te digan que no o que falles y lo vuelvas a intentar. Inténtalo hasta que sea necesario. Eso sí, ponte un objetivo con tiempo, con presupuesto clave y con un tiempo determinado para hacer lo que tú quieras hacer. Si no funciona, nada, dale giro, inténtalo en otra cosa, pero no dejes que la opinión de los demás o el qué dirán de los demás te detenga a hacer algo que realmente tú quieras hacer y en lo que te diviertas haciendo. Eso sería como un tip para que tomen en consideración.